Buenos días, mi nombre es Rodrigo Montesinos, soy profesor de física en el departamento Payet y el día de hoy vamos a aprender respecto a vectores, ¿de acuerdo? Un poco antes de meternos en la materia de vectores como tal, tenemos que recordar de que anterior a esto nosotros aprendimos que existen ciertas cosas, llamémoslas así, llamadas magnitudes físicas, bueno, son magnitudes, ¿cierto? Que estas magnitudes físicas nos permiten entendernos, comunicarnos entre nosotros, ¿cierto? Nosotros todos los días comunicamos a través de variables físicas, a través de magnitudes físicas. Cada vez que hablamos de tiempo, decimos, oye, faltan 10 minutos, por ejemplo, la palabra minuto. ¿Qué es un minuto? Un minuto es una magnitud física, ¿cierto? Es algo, una comparación. 10 veces un minuto. Cuando hablamos de distancia, oye, estamos a 2 kilómetros. 2 kilómetros, ¿de acuerdo? El kilómetro es una magnitud física, es una medida, es una comparación, ¿de acuerdo? Y respecto a eso, nosotros entendimos que estas magnitudes físicas nos permiten comunicarnos, nos permiten entender, nos permiten hablar en este lenguaje científico, ¿cierto? Y estamos acostumbrados a trabajar con ellas porque todos los días hablamos con ellas. Y dentro de estas magnitudes físicas tenemos que entender que existen de dos tipos de magnitudes físicas. De estas magnitudes físicas, existen de dos tipos. Existen las tipo vectoriales y existen las tipo escalares. Las escalares son simplemente números, ¿de acuerdo? Simplemente estamos hablando de números, que estos números además tienen una unidad. Por ejemplo, puede ser el caso de el tiempo. El tiempo nosotros decimos, no sé, 4 segundos, ¿cierto? Decimos 3 horas. O la temperatura. Hablamos de 20 grados Celsius, ¿cierto? Hablamos de 35 grados Celsius. Hablamos de números que tienen unidades, tienen al fin y al cabo, el número, ¿cierto? Número y la famosa unidad. Y siempre va a tener estas dos variables, el número y la unidad, para cada caso. Sin embargo, no todas las magnitudes físicas son escalares, sino que hay algunas magnitudes físicas que son vectoriales, que son las que vamos a ver hoy día. ¿Qué características en especial tienen estas magnitudes vectoriales? Estas magnitudes vectoriales tienen como capacidad como característica en realidad, que son un número, también tiene unidad, pero además se le agrega un concepto importante que es la dirección y el sentido. Entonces, ¿por qué se le agrega el concepto de dirección y sentido? Porque muchas veces, incluso en nuestro lenguaje cotidiano, tendemos a decir magnitudes físicas con dirección y sentido. Por ejemplo, si a mí me preguntan, oye, profesor, ¿dónde queda la Facultad de Ingeniería? Y yo vengo y le digo a un estudiante, la Facultad de Ingeniería queda a 300 metros. No digo nada más. El estudiante me quedaría mirando, ¿cierto? Me quedaría mirando diciendo, como profesor, me está eh, 300 metros, ¿hacia dónde? Ah, me faltó dar una explicación más, me faltó dar la dirección y sentido. Son 300 metros hacia allá, ¿de acuerdo? Estoy dando una indicación, estoy apuntando, estoy dando una flechita, ¿cierto? Estoy diciendo, va hacia allá son los 300 metros, no va hacia allá, no va hacia arriba, no va hacia abajo, va hacia allá. Entonces, se dan cuenta de que, por ejemplo, para hablar de cuando nos pide una dirección, nosotros estamos obligados a decir no solamente un número, 300, no solamente una unidad, metro, sino que además indicar hacia dónde. Y esa indicación hacia dónde es este famoso dirección y sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas tenemos que son vectoriales? Tenemos lo que es la posición, tenemos la velocidad, tenemos la aceleración, tenemos la fuerza, ¿de acuerdo? Son dentro de todas estas magnitudes físicas una de las más importantes. ¿Cómo diferenciamos cuando una magnitud física es vectorial y escalar? Es con un símbolo. Cuando hablamos de variables escalares, simplemente va a ser una letra, ¿cierto? Por ejemplo, A. Pero si hablamos de vectoriales, estamos hablando de esa A con una flechita en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una flechita en la parte de arriba, estamos hablando de que esta magnitud ahora ya no es simplemente un escalar, sino que es un vector.
¿de acuerdo? Cada vez que vean una variable con una flechita, vamos a decir que entonces que es un vector. Pero entonces tenemos que pensar cuál es o cómo se entiende esta dirección y sentido, ¿de acuerdo? Porque no es tan trivial o para nosotros no puede ser tan normal entender la diferencia entre dirección y sentido porque muchas veces uno tiende a confundir dirección y sentido. Cuando, por ejemplo, nos dicen posición y uno habla y dice está hacia la derecha, la primera pregunta que viene es decir a la derecha, ¿es una dirección o es un sentido? Entonces, vamos a diferenciar la dirección y sentido de una manera esquemática porque los vectores se dibujan mediante una flecha, ¿cierto? Por ejemplo, este es el vector A, ¿sí? Que se representa con esta flecha. Pero esta flecha, ¿qué característica tiene? Primero, tiene un cuerpo y tiene una punta, ¿sí? El cuerpo será la dirección y la punta será el sentido, ¿sí? Por ejemplo, este vector que está aquí, cuya flecha está para allá, tiene la misma dirección que este vector, pero tiene un sentido diferente, porque tiene el sentido de hecho contrario al que tenía el vector A, ¿sí? Y es más, desde ya vamos a llamar a un vector que tiene la misma dirección que otro, pero con el sentido contrario, como menos el vector. Cada vez que veamos que un vector tiene un menos adelante, nos está diciendo que es igual al original, pero con el sentido diferente, o sea que la punta va hacia el otro lado de la dirección. Y claro, cuando nosotros hablamos de que un vector decimos la posición a la derecha, nosotros estamos dando la dirección y sentido juntas, porque al decir a la derecha estamos ya diciendo dirección horizontal, porque si no, por ejemplo, sería vertical, arriba abajo, pero al decir a la derecha ya estamos diciendo que es horizontal hacia la derecha, ¿cierto? Con sentido hacia la derecha y por lo tanto, como es sentido hacia la derecha, en dirección horizontal, está implícita la dirección y sentido dentro de este vector. Entonces, todos los vectores, todos los vectores se van a dibujar en función de un famoso sistema de referencia, que son dos ejes coordenados, en este caso x, y, incluso puede estar en tres dimensiones z, vamos a trabajar en dos dimensiones, y todos los vectores, sea cual sea el vector, lo vamos a dibujar siempre desde el origen de coordenadas en dirección y sentido que indica el mismo vector. Por ejemplo, este lo vamos a llamar vector A, vector B y vector C. Pero ahora, estos vectores, que ya sabemos que tienen una dirección y sentido, tienen una magnitud, que de hecho me faltó mencionarlo, me van a perdonar, pero este número y unidad del vector nos va a dar el largo del vector. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en este caso, el vector A y el vector C obviamente tienen direcciones diferentes. El vector A con el vector C tienen direcciones diferentes, tienen sentidos diferentes y además de eso tienen magnitud o unidad o número diferente, porque uno es más largo que otro. Si el vector es más largo, vamos a decir entonces que tiene mayor magnitud, ¿de acuerdo? Entonces vamos a asociar el largo del vector con su magnitud. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que nos queda por hacer es saber representar este vector de manera matemática. ¿Sí? Porque lo tenemos de manera esquemática, pero necesitamos representarlo de manera matemática.
¿Cómo vamos a representar un vector de manera matemática? Lo que tenemos que hacer es, vamos a definir, utilizando un sistema de referencia nuevo, utilizando un nuevo sistema de referencia, de hecho vamos a poner la tercera dimensión del eje Z, ¿de acuerdo? Vamos a definir unos vectores pequeños llamados vectores unitarios, que estos vectores unitarios van a tener, por ejemplo, una dirección en cada uno de los ejes. Va a haber un vector unitario que va a estar relacionado con el eje X, que ese vector unitario se va a llamar Y tongo. Va a haber un vector unitario que va a estar relacionado con el eje Y, que se va a llamar J tongo, y va a haber un vector unitario relacionado con el eje Z, llamado K tongo. ¿Sí? Entonces, con estos vectores unitarios y con la suma vectorial, podemos escribir un vector matemáticamente. Sin embargo, aún no aprendemos suma vectorial, por lo tanto, vamos a pasar directamente a esto, a aprender lo que es la suma vectorial. ¿Qué es la suma vectorial? Es que dos vectores, el vector A más el vector B, se pueden sumar obteniendo otro vector. ¿Sí? Como se pueden sumar obteniendo otro vector, esquemáticamente, si el vector A fuera de esta forma, A, ¿de acuerdo? Y el vector B tuviera esta forma, B. ¿Cómo va a ser la suma de estos dos vectores? Bueno, el resultado de esta suma de estos dos vectores es tomar cada uno de estos vectores, ¿de acuerdo? Vamos a tomarlo, vamos a pegarlo, vamos a pegar el vector A, luego vamos a tomar el vector B, y luego que tenemos el vector B, vamos a tomar el vector B y lo vamos a posicionar partiendo en el lugar exacto donde termina el vector A, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí en la pantalla, donde ahora el vector B lo posicionamos, insisto, partiendo donde termina el vector A. Y por lo tanto, la suma o el vector C, o sea, la suma de estos dos vectores, va a ser un vector que lo voy a dibujar con color verde, que va a partir desde el principio de A hasta el final de B. Este va a ser el vector C, que va a ser igual a A más B. Por lo tanto, para sumar vectores, lo único que necesitamos es tomar estos vectores, colocar uno, luego colocar el otro, partiendo donde termina el anterior, y luego tiramos una línea desde el principio del primero hasta el final del último. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir? Que si tengo, por ejemplo, un vector A, B, C, D y F, el F no se nota nada, vamos a cambiar el color mejor, y F, la suma de todo esto, la suma total del vector A más B más C más D más F, va a ser un vector que parte donde parte A hasta el final de F, y este vector va a ser A más B más C más D más F. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, esquemáticamente no es difícil sumar vectores. También podemos multiplicar los vectores por un escalar. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un vector, por ejemplo, el vector A, ¿cuánto vale 3 veces
el vector A o multiplicar 3 por A. Bueno, el vector 3 por A va a ser tomar el vector A, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, luego vamos a pegarlo nuevamente. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo es sumar 3 vectores A, haciendo que parta uno, principio el otro, y por lo tanto el vector 3A va a ser un vector de esta forma. Este va a ser el vector 3A. Análogamente, por ejemplo, podemos calcular el vector menos 2A. Como ya vimos anteriormente, el vector menos A va a ser igual al vector A en dirección, pero con sentido diferente. Y por lo tanto, menos 2A va a ser un vector menos 2A, otro vector menos 2A, ¿cierto? Cada vez, o sea, perdón, menos A. Cada vez tenemos un menos A, y por lo tanto, la suma de estos dos va a ser un vector menos 2A. ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos con aprender suma vectorial, multiplicación por escalar y ponerle nombre a estos vectores pequeños? Vamos a juntar estos tres conceptos de suma vectorial, multiplicación por escalar y colocarle estos nombres, que de hecho lo mencioné pero no lo escribí, lo voy a mencionar ahora, lo voy a escribir ahora, que esto se llama vectores unitarios. Y al mezclar estos tres conceptos, nosotros vamos a poder finalmente escribir matemáticamente un vector. ¿Cómo vamos a escribir matemáticamente este vector? Si se dan cuenta, cuando tenemos un sistema de referencia, vamos a ver el azul, cuando tenemos un sistema de referencia X e Y, yo les dije de que este vector chiquitito, que representa el eje X, se va a llamar y-tongo. ¿Sí? Entonces, este vector que voy a dibujar, que por ejemplo tiene sí, esta forma, que lo voy a llamar el vector A. El vector A, si se dan cuenta, es lo mismo que tomar el vector y-tongo y decir y-tongo, 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 j-tongo, j-tongo y j-tongo. ¿Qué es esto? Es 5 y-tongo. ¿Y qué es esto? Vamos a cambiar el color. Esto va a ser 3j, ¿cierto? Por lo tanto, el vector A, ahora que sabemos que al fin y al cabo lo que estamos haciendo acá es una multiplicación por escalar, ¿cierto? Y luego, si hacemos la suma vectorial de estos dos, vamos a decir que el vector A no es nada más que 5 y-tongo más 3j-tongo. ¿Sí? Yo siempre doy el ejemplo de tomar los y-tongo y los j-tongo como piezas de Lego de diferentes colores, y cuando yo quiero armar una pieza, cuando quiero armar un objeto, yo digo, voy a ocupar 5 piezas naranjas y 4 piezas verdes, ¿de acuerdo? Y así yo voy a armar mi elemento con Legos. Al fin y al cabo, estos vectores eh, tongo van a representar un poco a estos Legos, ¿de acuerdo? Que nos van a permitir armar este vector. Y con esto ya nos trae muchos beneficios porque nosotros podemos tomar cualquier vector, el que sea. Vamos a poner el ejemplo. Voy a poner un vector hacia allá, un vector hacia acá y un vector hacia acá. Entonces, si se dan cuenta, este vector, ¿cómo está compuesto? Por ejemplo, el vector, voy a llamarlo vector B, vector C y vector D. Va a ser, el vector B va a ser un y-tongo, dos y-tongos,
Cuidado, recuerden que el vector j tongo es un vector que va hacia arriba. Esto es j. Esto es j. Y por lo tanto, este mismo vector, pero apuntando hacia abajo, va a ser menos j. Así que vamos a decir que esto es un itongo, esto es un itongo, esto es menos j, luego nuevamente esto es menos j, y por lo tanto el vector b va a ser igual a, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos acá? Tenemos 2 itongo, y ¿qué tenemos acá? Tenemos menos 2j. Así que el vector b va a ser 2 itongo menos 2j. Y podemos seguir. Por ejemplo, el vector c. El vector c sería menos j, menos j, menos j, menos j. Miren, análogamente, ya que este es el vector itongo, este es el vector menos itongo. Por lo tanto, este va a ser menos itongo, que voy a tener. Voy a tener entonces acá menos 4j y acá menos 2i, y por lo tanto el vector c va a ser menos 2i menos 4j. Me perdonar por el aviso. Y nos quedaría ver el vector d, que el vector d tendría que ser. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 4, pero menos itongo, y tenemos después un j. Por lo tanto, el vector d va a ser menos 4 itongo más j. Y con esto, como podemos ver en el ejemplo, podemos escribir y describir cualquier tipo de problema que tengamos con vectores y escribir estos vectores en función de estos famosos vectores unitarios I y J. ¿Por qué es necesario escribirlos con vectores unitarios? En realidad, porque físicamente se escriben así y por lo tanto vamos a escribirlo así mientras estemos en el curso de física. Yo sé que muchos de ustedes estarán pensando que algunos de estos vectores se dibujaron, se escriben con estas coordenadas, ¿cierto? Con algo que nosotros lo escribíamos como, no sé, 2,3, ¿cierto? Ya más o menos lo conocían, ¿no? Por ejemplo, este caso de 5 y tongo más 3j es un vector 5,3, pero físicamente vamos a escribirlos con estos vectores unitarios porque es lo que corresponde para el ramo, ¿de acuerdo? Y eventualmente va a traer muchos beneficios en el futuro que lo van a ir viendo mientras vayan pasando cursos. Por ahora, lo importante en Física 1 es que ustedes se acostumbren a escribirlos así porque después les va a servir mucho, en serio, como recomendación de su profesor. ¿Qué más nos falta? Bueno, ya que sabemos que podemos escribir estos vectores con itongos y jtongos, lo que se pueden dar cuenta, nos podemos dar cuenta que en realidad, cada vez que nosotros dibujamos un vector, podemos escribir este vector como la suma de un vector en eje X y un vector en eje Y, ¿cierto? Por ejemplo, el vector B es algo en X y algo en Y. El vector C es algo en Y y algo en X. Pero, ¿qué va a pasar? Que siempre se van a formar triángulos, específicamente triángulos rectángulos. Y como se forman triángulos rectángulos, nosotros podemos aplicar todo lo que conocemos de trigonometría de triángulos rectángulos para escribir vectores. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que tenemos un vector, podemos, como les acabo de decir, dibujarlo como la suma de dos vectores, formando un triángulo rectángulo, que este triángulo rectángulo
triángulo rectángulo, ¿cierto? Que este triángulo rectángulo va a tener una hipotenusa, que de hecho, si se dan cuenta, la hipotenusa va a calzar exactamente con el largo del vector, la magnitud, que ya que si este vector es A, vamos a decir que el largo del vector, la magnitud del vector, lo vamos a representar con el vector con dos, como más valor absoluto, ¿cierto? Con dos palitos alrededor de este vector, que va a ser la hipotenusa, va a ser el largo. Y acá vamos a tener, en caso de que esto es un triángulo, el cateto 1 y el cateto 2. Acá vamos a tener un ángulo de 90 grados y acá vamos a tener un ángulo alfa y un ángulo beta. ¿Qué logramos con esto? Lo primero que podemos decir de que la hipotenusa al cuadrado, el teorema de Pitágoras, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Eso quiere decir que la hipotenusa va a ser igual a el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado y todo eso en raíz. Que, insisto, esto va a ser igual a el módulo del vector, el largo del vector, ¿sí? Por otro lado, otro ámbito importante a tomar en cuenta, ahora que ya sabemos calcular el módulo del vector, que es simplemente aplicar trigonometría con el teorema de Pitágoras, lo que podemos hacer es obtener a través de funciones trigonométricas los catetos. Y para eso tenemos que recordar las funciones trigonométricas. ¿Qué funciones trigonométricas existen? Existe el coseno, que por ejemplo, el coseno de un ángulo, por ejemplo en este caso el coseno de alfa, siempre el coseno del ángulo, sea cual sea el ángulo, va a ser el cateto adyacente al ángulo, o sea, el cateto que está tocando el ángulo, cateto adyacente, dividida la hipotenusa. Siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Nada lo va a cambiar. Cateto adyacente dividido hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente en el caso del ángulo cuando es alfa? Alfa está aquí. El cateto adyacente es el cateto que toca el ángulo, o sea, en este caso sería el cateto 1, dividido la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa sería el módulo del vector. Por otro lado, podemos decir que el seno del ángulo va a ser siempre el cateto opuesto dividido la hipotenusa, que para este caso el cateto opuesto sería C2 dividido el módulo. Y con esto, por ejemplo, podemos despejar cada uno de los catetos y decir que el cateto 1 va a ser igual al módulo de A por coseno de alfa, y el cateto 2 va a ser el módulo de A por seno de alfa. Simplemente tomé el módulo y lo pasé multiplicando, ¿cierto? Y nos quedó cateto 2 igual a módulo por seno y cateto 1 módulo por coseno. Observen que si en vez de utilizar el ángulo alfa, utilizáramos el ángulo beta, ¿qué es lo que vamos a obtener? El coseno de beta va a ser recuerden que coseno es siempre cateto adyacente partido hipotenusa, por lo tanto, para beta, el cateto adyacente, el cateto que toca a beta, es el cateto 2, dividido la hipotenusa que sigue siendo el módulo. Mientras que el seno de beta va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto a beta es el cateto 1, dividido el módulo. Y por lo tanto, eso nos va a indicar que el cateto 2 es igual al módulo de A por coseno de beta, y el cateto 1 es igual al módulo de A por seno de beta. Dense cuenta que en función del ángulo que vamos a utilizar para obtener los catetos,
va a cambiar la relación entre cosenos y senos. Por ejemplo, el cateto 1 con el ángulo alfa se obtiene con un coseno, mientras que el cateto 1 con ángulo beta se obtiene con el seno. ¿De acuerdo? Porque son ángulos complementarios y siempre va a cumplir que el coseno de uno va a ser igual al seno del otro y viceversa. ¿De acuerdo? Eso es netamente porque ambos son complementarios entre sí. Son parte del mismo triángulo, la suma de ambos es 90 grados y por lo tanto se cumplen estas propiedades trigonométricas.
hermano, la weá va. Dime a qué hora salí, que me ducho y te paso a buscar, hermano. En la jipeta. En la jipeta. Todavía no me hablan arriba, pero nos vamos a juntar en el centro. Así que, digo, nosotros, digo, todo, pico, todo. Bueno, hermanito, usted por los tipos sí, entonces, respeto. Cierto, ¿qué pasó? Ya. Reanudando la clase, entonces, vamos a seguir con esto, viendo un par de ejemplos, ahora que más o menos comprendimos la función de las propiedades trigonométricas. Podríamos agregarle una tercera propiedad trigonométrica a esto y hablar de lo que es la famosa tangente de alfa, que la tangente de alfa se define como el cateto opuesto partido del cateto adyacente. Y por lo tanto, por ejemplo, para el caso de alfa, cateto opuesto a alfa sería el cateto 2, el cateto adyacente sería el cateto 1, y que por lo tanto la relación entre estos dos nos llevaría a que existe una relación tipo cateto 1 tangente de alfa es igual al cateto 2, por ejemplo. Y ocurriría lo mismo con la tangente de beta, donde el cateto opuesto sería C1 y el cateto adyacente C2, y podríamos obtener una relación del tipo cateto 2 tangente de beta es igual al cateto 1. ¿Sí? Entonces podemos rápidamente obtener estas relaciones entre los catetos, entre el cateto y la hipotenusa o el módulo, de acuerdo, y encontrar los valores de los vectores. Entonces ahora veamos un par de ejemplos al respecto. Por ejemplo, ¿qué pasa? Es que tenemos un vector A, que este vector A tenga módulo, nos digan que tenga módulo igual a 8 con un ángulo alfa de 35 grados. ¿Cómo sería el vector? Por lo tanto, podemos decir que seno de alfa va a ser el cateto. Recuerden que seno es cateto opuesto partido hipotenusa. El cateto opuesto, ¿cuál sería el cateto opuesto? Vamos a colocarle nombres a los catetos. Vamos a decir que este es el cateto X y este es el cateto Y. El cateto X va hacia la derecha, el cateto Y va hacia arriba. Por lo tanto, el cateto X está asociado a los Y-tongos y el cateto Y a los J-tongos. Así, el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, o sea, 6 dividido la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es el módulo, que en este caso vale 8,
Y recordemos que el ángulo alfa, para este caso, vale 35 grados. Por lo tanto, vamos a decir que el cateto I va a ser igual a 8 por seno de 35 grados, mientras que el coseno de 35 grados va a ser igual al cateto adyacente, Cx dividido 8, y por lo tanto Cx va a ser igual a 8 por coseno de 35 grados. Así, podemos decir entonces que el vector A va a ser igual a 8 seno de 35 grados en dirección y tongo, más 8 por coseno de 35 grados en J. Perdón por el anuncio. Como les decía, entonces el vector A sería 8 seno de 35 grados en tongo, más 8 coseno de 35 grados en J. Y con eso ya tendríamos el valor del vector, a pesar que nos dan, insisto, lo que logramos con esto es que nos dieron la magnitud y el ángulo del vector, y con esto obtuvimos los parámetros o los valores de las partes del vector. Como ejemplo 2 que podemos ver, es por ejemplo, si es que yo les doy este vector de aquí, vamos a cambiarlo, vamos a agregarle un poquito de dificultad, este vector de aquí, que si nos damos cuenta está compuesto por 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. O sea que está compuesto por menos 5j y menos 3i. Este vector que llamamos vector b, ya sabemos que va a ser menos 3 y tongo, menos 5j. ¿Cómo, teniendo esto, podemos obtener el módulo y el ángulo? El módulo, recordemos que podemos utilizar Pitágoras, y si nos damos cuenta del triángulo que se forma, donde la hipotenusa va a ser el módulo, y los catetos van a ser 5 y 3, menos 5 y menos 3, pero como tenemos que elevar al cuadrado, nos va a dar menos 5 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, y por lo tanto esto nos va a dar raíz de 25 más 9, que eso, si mal no me equivoco, es raíz de 34. Ese sería el largo, sería el módulo, sería la magnitud que tiene este vector raíz de 34. El análogo al 8, ¿cierto? Sería en este caso en beta raíz de 34. Y ahora, ¿cómo obtenemos el ángulo? Porque nosotros conocemos las propiedades trigonométricas, pero ¿cómo obtenemos el ángulo? Y frente a eso, podemos utilizar cualquiera de las propiedades trigonométricas que conocemos, seno, coseno, tangente, y despejar el ángulo. ¿Cómo despejamos el ángulo? Con propiedades trigonométricas inversas llamadas arco. O seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Lo importante de esto es que, por ejemplo, si el seno del ángulo alfa, llamando ángulo alfa este ángulo de aquí, ¿qué va a ser? El ángulo va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa va a ser este menos 3, ¿cierto? En realidad, mejor para solucionar los problemas, para que sea más fácil que lo vean, vamos a dibujar el triángulo para no complicarnos, ¿cierto? Este es el lado 3, este es el lado 5 y este lado es raíz de 34, como si fuera un triángulo, no vectoralmente. Y dense cuenta que si este es el ángulo alfa, entonces seno de alfa es igual al cateto opuesto, o sea, 3 dividido raíz de 34. Pero ¿cómo despejamos el ángulo? Porque sabemos que el seno del ángulo es 3 raíz de 34, ¿cierto? ¿Cómo despejamos? Con esto tenemos que aplicar la propiedad trigonométrica inversa llamada arcoseno, y por lo tanto, o seno a la menos 1, ¿sí? De modo que alfa va a ser igual a seno a la menos 1, o arcoseno, de 3 partido raíz de 34. Y así podemos obtener el ángulo asociado al vector. Entonces, ya sea teniendo la magnitud del ángulo, podemos obtener las variables del vector, o teniendo las variables del vector, podemos obtener la magnitud y el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto, ustedes pueden jugar con
el teorema de Pitágoras, las propiedades trigonométricas y eso en realidad, con el teorema de Pitágoras y las propiedades trigonométricas para ir descubriendo los distintos catetos o las distintas variables que va a tener este vector.